Gozosos de estar en la casa de Dios el día de hoy. Ha resucitado, vamos, di conmigo, ha resucitado. Bien fuerte, ha resucitado. Él ha resucitado y Él vive para siempre, para siempre. El día de hoy es emocionante. El día de hoy es lo que marca el antes y el después en la historia. El día de hoy, un día como hoy de hace más de 2000 años, Cristo Jesús resucitó, venciendo a la muerte y venciendo al pecado. Y en eso está puesta nuestra fe, en que Cristo Jesús murió y resucitó. En eso creemos, pero no solo eso, sino que tenemos una esperanza. Y la esperanza es que hay una vida eterna en la cual caminaremos con Él para siempre. Dale el mejor aplauso que tengas para Él. Queremos darle la bienvenida también a nuestra comunidad en línea. Qué bueno que están conectados el día de hoy. Durante toda esta mañana en la alabanza estuvimos cantando y estuvimos diciendo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu puerta? ¿Dónde está? Y mira, eso no es algo que sacamos de una canción, o eso no es algo que sacamos nomás porque sí. Eso está en la palabra de Dios. En Primera de Corintios 15, 55 al 57 dice esto el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero mira lo que dice aquí: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Cristo Jesús resucitó. Vamos, dile a la persona que está a tu lado: Cristo resucitó. Vamos, bien fuerte: Cristo resucitó. Cristo resucitó, y como Él resucitó, ahora yo tengo vida, y tengo vida eterna en Cristo Jesús. Dios ha sido muy, muy bueno enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Pero fue la obediencia también la que llevó al Señor Jesucristo a entregar su vida y hasta la última gota de sangre. El día de hoy, a través de los diferentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se cuenta la historia, y cada uno tiene detalles tan bonitos y detalles tan impresionantes. Pero uno de mis libros favoritos en general es el libro de Lucas. Y el libro de Lucas nos lleva a través de una investigación exhaustiva. Lucas, que era un doctor, fue contratado para ir a investigar. Un hombre tenía la intriga: ¿será verdad todo lo que dicen de Jesús? Y entonces este hombre contrata a Lucas, y Lucas va y hace una investigación exhaustiva, y se encuentra con que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que es verdad que Él murió y resucitó para darnos salvación y para darnos vida eterna. El día de hoy vamos a estar estudiando Lucas 24. ¿Por qué es tan importante que nos reunamos nosotros los domingos, el primer día de la semana? Dice Lucas 24, versículo 1. Muy de mañana, di conmigo: muy de mañana, muy de mañana. Y quiero decir algo en esto. Hay muchas iglesias que para esta hora ya tuvieron su servicio de las 6 de la mañana o de las 5 de la mañana. Y gloria a Dios, Dios les bendiga. Yo creo que Jesús ya hizo el sacrificio en la cruz. No tenemos que estar aquí a las 6 de la mañana, ¿no es cierto? Pero es muy común que se hagan servicios. Nosotros no quisimos mover todo el domingo. Apreciamos mucho que estés aquí. Pero muy de mañana, di conmigo: muy de mañana. Empezaba el día a las 6 de la mañana en aquel tiempo para los judíos.
Y entonces a la primera hora de la mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. El primer día de la semana. Para nosotros, en aquel tiempo, el tercer día y el primer día de la semana era el domingo. Pero regularmente se adoraba, se iba a la sinagoga en el día de reposo, que era el sábado. Bueno, este hecho fue tan importante, la resurrección de Jesús fue tan importante que decidieron mejor cambiar del sábado, del día de reposo, reunirse en la sinagoga, ahora era reunirse los domingos, porque el primer día de la semana fue el día que hizo el Señor y fue el día en el que Cristo Jesús resucitó. Este hecho histórico cambia el antes y el después de la historia. Nadie más ha hecho eso en la historia de la humanidad. Ha habido grandes hombres, ha habido grandes proezas que se han hecho, pero nadie tan grande como el Señor Jesús, como para decir hasta en los libros de historia, antes y después de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las mujeres iban a ungir el cuerpo, iban a prepararlo con aromas, con especias, con todo esto bien bonito, y se iban preguntando ellas en el camino. Eso puedes leerlo en Marcos y en Mateo. Se iban preguntando ellas en el camino: ok, vamos a llegar ahí, ¿y cómo vamos a mover la piedra? La piedra, si tú pones atención y estudias lo que dice la palabra de Dios, en medio de una peña, si se pudiera decir, de una roca, ahí José de Arimatea tenía su tumba preparada para él y para su familia. Bueno, esa tumba fue usada por Jesús. Nunca nadie había usado esa tumba. Fue usada por Jesús, y entonces ahora esa gran roca estaba cubriendo la entrada. Estas mujeres se preguntaban, te digo, y hay más detalles en Mateo, en Marcos, pero estas mujeres se preguntaban: ¿cómo vamos a abrir esta puerta? Bueno, mira lo que dice el versículo 2: y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Puedes leer eso conmigo? Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces iban estas mujeres, llegaron a este lugar y se encontraron con una sorpresa. Di conmigo: sorpresa. Algunos les gustan las sorpresas, algunos no les gustan las sorpresas, pero esto era algo muy impresionante. La puerta estaba abierta, la roca estaba movida, no estaban los soldados romanos que estaban cuidando, no estaba nadie alrededor, la tumba estaba vacía. Mira lo que dice el versículo 3: y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Vamos, léelo conmigo. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué no lo hallaron? Porque Él vive, Él ha resucitado, y Él ha resucitado con poder. ¿Cuántos dicen amén? La piedra no fue removida para que pudiera salir el Señor Jesús. La piedra fue removida para que nosotros, como seres humanos, pudiéramos ver adentro y ver que estaba vacía. Podemos ver en otros aspectos, como en Juan 20:19, que el Señor Jesús, ya en su cuerpo resucitado, podía traspasar cosas materiales en realidad, y tú puedes verlo ahí en la palabra de Dios. La piedra fue removida para que pudiéramos ver que la tumba estaba vacía. Por mucho tiempo hay muchos argumentos de muchas otras religiones o de muchas otras personas diciendo: el cuerpo fue robado, todo esto fue actuado. Y yo quiero decirte el día de hoy: la muerte del Señor Jesucristo fue real, pero así como fue de real su muerte, así es de real su resurrección. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Fue sepultado, fue custodiado, fue la piedra que estaba puesta ahí, pero esa piedra fue removida y ahora Él vive, y Él vive para siempre. Mira, versículo 4: aconteció que estando ellas perplejas por esto no fue una actuación. Sus personas más allegadas, las personas más allegadas a Él, estaban sufriendo la pérdida de su amigo, de su maestro, de su Señor. Y ahora
Llegan a la tumba no está. Ahora ellas están sorprendidas, están perplejas, dice la palabra de Dios. He aquí, se pararon junto a ellas. ¿Cuántos? 2 varones con vestiduras resplandecientes. De la misma manera que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, de esa misma manera los ángeles ahora están anunciando la resurrección de Jesús. Cristo vive y Cristo vive para siempre. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, lee esto conmigo por favor: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vamos, dáselo bien fuerte porque es para el Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es una declaración tan poderosa. Si te digo algo el día de hoy, en aquel tiempo, y tú puedes leer todo esto en Levítico, pero era impuro para alguien. Era impuro para alguien ir y tocar el cuerpo de alguien muerto. Era impuro visitar un sepulcro, visitar un cementerio. Estas mujeres estaban queriendo bendecir a su maestro, pero ellos sabían las consecuencias de algo como esto. Ahora ellas no encontraron, y por eso los ángeles dicen: ¿por qué están buscando aquí? Él no está muerto, Él ha resucitado. Él ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Y te digo algo, esto debería de cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos la vida. Un vivo no anda entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Las mujeres estaban sorprendidas, pero mira, la pregunta de los ángeles hacía un punto: los que viven no se encuentran entre los muertos. No debemos esperar la vida espiritual entre aquellos que no la tienen. Escucha esto: muchos buscan a Jesús entre cosas muertas. Tradicionalismo religioso, formalismo, reglas del hombre, esfuerzo humano y muchas otras cosas más. Encontramos a Jesús solo donde hay vida, solo donde hay resurrección, donde Él es adorado. Escucha esto: en espíritu y en verdad. Dios es bueno. Mira esto, versículo 6, uno de los versículos más importantes como seguidores de Jesús. Más importantes. Lucas 24 versículo 6 dice esto: no está aquí. Vamos bien fuerte: no está aquí. Más fuerte: no está aquí, sino que ha resucitado. Y ahí le das un fuerte aplauso a nuestro Dios. No está aquí, sino que ha resucitado. Imagínate esa noticia. Imagínate ese momento para estas mujeres. No está aquí, ha resucitado. ¿Por qué lo buscan entre los muertos? Él está vivo, Él ha resucitado. No solo eso, Él ya se los había dicho. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué les habló cuando aún estaba en Galilea? Lucas 18:31 nos dice esto: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, ¿qué dice ahí? Le matarán, mas al tercer día resucitará. Él les había dicho claramente. En otra ocasión les dijo: el templo va a ser destruido y en 3 días va a ser restaurado. En otras ocasiones les dijo: es necesario, y mira lo que dice más adelante en el versículo 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. ¿Y qué dice ahí? Y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar y podemos llegar a orar, ¿no? ¿Nunca te ha pasado?
espero que no, pero a mí me pasó, que oras por alguien y luego lo miras en la iglesia y dices, nunca creí que fueras a venir a la iglesia. Santo Cordero, pues entonces estabas orando con fe o no, le estás creyendo a Jesús o no. Nunca me imaginé que fueras a entrar por las puertas de la iglesia. Santo Cordero. Pero Jesús les había dicho claramente les había dicho Jesús lo que iba a suceder. Ahora, no los culpo a los discípulos y a las personas alrededor. Y siempre en esta temporada, siempre me hace pensar y me hace decir, y me encanta uno de los cantos de José Adrián Romero, si hubiera estado ahí, ¿no? ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Qué hubiera creído yo? ¿Qué hubiera hecho yo? Lo más probable es que hubiera sido peor que los discípulos. Pero estos discípulos y estas mujeres no entendieron, tal vez pensaban que lo hacía de una manera figurativa, cuando en realidad Jesús estaba hablando de una manera totalmente literal. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fueron de regreso a la casa donde estaban los discípulos, y entonces los discípulos salen corriendo, Pedro y Juan salen corriendo. Ya no tuvieron la experiencia del ángel hablando con ellos, pero tuvieron la experiencia de ver la tumba vacía, que hasta el día de hoy sigue vacía. Y entonces se maravillaron, se acordaron y dijeron, sí es cierto, Él nos había dicho que esto iba a pasar. Él nos había contado ya esto. Y dice que cada uno se fue a sus casas y se fueron glorificando a Dios y diciendo lo bueno que Jesús era. Después de esto nos encontramos con una de mis historias favoritas. Yo anhelo que por el resto de mi vida y por el resto de la eternidad, yo anhelo caminar con Jesús. Y no es algo que digo a la ligera, y no es algo que digo solo por quedar bien. Yo anhelo caminar con Jesús. Me duele cuando llego y fallo, porque todos fallamos, pero yo quiero que Jesús siempre me tome de su mano y camine conmigo. Yo no sé cuál es tu deseo en la vida, pero esta historia me encanta porque dos discípulos no tan conocidos, dos discípulos que en realidad no sabemos mucho de ellos, y me encanta porque no tenemos ningún problema en estar en el anonimato, ¿no es cierto? Nadie está luchando por ser famosos, ¿no es cierto? Y para él tenemos el nombre de uno, se llama Cleofas. Pero Lucas 24, mira, a partir del versículo 13 nos habla del camino de Emaús, mi historia favorita por excelencia para el día de resurrección. Jesús quiere caminar contigo y Jesús quiere caminar conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Está pasando todo esto, está toda esta conmoción, ya fueron a avisarles a todos los discípulos ya saben, y ahora estos dos hombres deciden caminar hasta Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día, el domingo, el primer día de la semana, a una aldea llamada ¿cómo? Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Eran 7 millas, eran como 11 kilómetros que tenían que caminar hasta allá. No se conoce que estos discípulos hayan hecho algo más especial o algo diferente, o no se les conoce por ninguna otra cosa más que porque caminaron con Jesús por esos 11 kilómetros. Y eso me hace pensar que Jesús está disponible para ti y para mí. No importa tu nivel económico, no importa tu nivel de educación. Lo que importa es cuando tus rodillas caen al suelo y dicen: Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Es lo único que importa al final del día. En la cruz del Calvario,
El Señor Jesús niveló la balanza y ahora no hay más grandes y más pequeños, solamente hay aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. 11 kilómetros, di conmigo, 11 kilómetros. Ellos iban hablando en el versículo 14 entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? El domingo anterior estaban gritando: Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David, Hosana, sálvanos. El jueves habían tenido la cena del Señor y habían celebrado la Pascua. El viernes los mismos que estaban gritando Hosana en las alturas estaban gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y ahora, 3 días después, nada había sucedido. Que iban hablando de la vida, iban hablando de la muerte, iban hablando qué sigue, qué pasará ahora. Nada cambió en realidad. ¿De qué hablas cuando sales de la iglesia? ¿O de quién hablas cuando sales de la iglesia? Nuestras conversaciones tienen que estar basadas en Jesús, en lo que dice su palabra y nada más. Cuando tus ojos están puestos en Jesús, tus conversaciones ¿de qué van a ser? De Jesús. Pon tus ojos en Jesús. ¿De qué hablas después de estar con Jesús? Debería ser de Jesús. Mira, versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, di conmigo, Jesús mismo, bien fuerte, Jesús mismo, se acercó y caminaba con ellos. Él caminaba con ellos. Él quiere caminar contigo. Él quiere caminar conmigo. Él nos hace una invitación, pero nos toca a nosotros también tomar una decisión. ¿Cuántos dicen amén? Estamos seguros que en su investigación Lucas tuvo que haber hablado con uno de estos, porque la historia es contada de una manera que solo alguien que vivió ese momento puede contarlo de esta manera. Esta era una historia personal. Me encontraba esta frase de Charles Spurgeon y un predicador muy importante en Londres hace un par de siglos, y decía esto: cuando dos santos están hablando juntos, es muy probable que Jesús venga y se haga el tercero en la compañía. Habla de él y pronto estarás hablando con él. Nuestras conversaciones tienen que ser alrededor de Jesús y lo que Jesús ha hecho por nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que los ojos de ellos estaban velados. Ellos no podían reconocer a Jesús. Mira, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No le podían reconocer y ni siquiera se imaginaban, porque nunca nadie había hecho esto en la historia de la humanidad. Entonces ellos no esperaban que Jesús hubiera resucitado. Respondiendo, versículo 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Pregúntale al que está a tu lado: ¿por qué estás triste? Si te dice por qué, dile: al rato oro por ti, ahorita estamos en la predicación. Pero ¿por qué estás triste? ¿Por qué están tristes? Los miro, imagínate el semblante que tenían estas personas al ir caminando. Y sí, pues decían Hosana, y después lo estaban crucificando, y era nuestro maestro. Imagínate, habían perdido a un amigo, habían perdido a su maestro, habían perdido toda su esperanza. Aquel que iba a redimir a Israel. Mira lo que dice a continuación. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, por eso sabemos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ¿es neta? ¿No te enteraste? ¿No te enteraste que hicieron una entrada triunfal? ¿No te enteraste que celebraron la Pascua? ¿No te enteraste que lo mataron el viernes?
Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Di conmigo: varón profeta. Bien fuerte: varón profeta. Hasta este punto había habido muchos profetas. Hasta este punto había habido muchas personas que habían hecho grandes cosas en el nombre de Dios y enviados por Dios. Y para muchos de ellos, incluyendo estos dos, Jesús no había sido la diferencia. Era un gran profeta. Mira lo que dice en adelante: poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero al final, para ellos, terminó siendo un varón profeta. Eso iba a cambiar en unos momentos. Dice versículo 20: y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Quieres saber por qué estaban tristes? Vamos a checar el versículo 21. Pero nosotros esperábamos. Di conmigo: esperábamos. ¿Recuerdas la semana pasada? ¿Qué estás esperando de Jesús? ¿Cuál es tu expectativa de Jesús? ¿Cuál era la expectativa del pueblo? Que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ¿qué dice ahí? Hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Imagínate la tristeza con la que ellos estaban diciendo esto. Era un varón poderoso en palabra, poderoso en obra, pero creíamos que Él nos iba a salvar. Creíamos que Él iba a redimir a Israel. Y no solo eso, lo mataron y ya pasaron 3 días. Estaban tristes, pero Jesús siempre hace muchísimo más de lo que tú puedas pedir o esperar, y eso lo creemos. Jesús no solamente vino a redimir al pueblo de Israel, sino que vino a redimir a toda la humanidad, pagando nuestros pecados pasados, presentes y futuros, liberándonos no solo del yugo de algún gobernante, sino del yugo de la muerte y del pecado, siendo un sacrificio una vez y para siempre, entregando hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Versículo 22: aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. O sea que ellos estaban ahí cuando llegaron las mujeres, cuando llegaron los hombres, y aún así ellos dijeron: pues es algo que nunca ha pasado. Lo más probable es que, pues bueno, no cambia nada para nosotros, ¿no? Y entonces Él les dijo en el versículo 25: oh insensatos, dilo bien fuerte conmigo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos. Cabezones, casi les dicen, ¿no es cierto? No creyeron lo que la palabra de Dios había dicho. No solo no creían en lo que la palabra de Dios había dicho, no creyeron en lo que el mismo Jesús les enseñó por tanto tiempo. Dice el versículo 26: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Qué momento tan impresionante. Qué momento tan impresionante. Oh insensatos, ¿no era necesario que el Mesías, el Salvador, padeciera? Era necesario. Lo dice la escritura, lo dice desde Génesis, desde el momento de la caída, desde el momento en el que Shalom se rompió y esa paz se rompió. Desde ese momento se dio una profecía y se dijo: vendrá el Salvador, el que redimirá a toda la humanidad.
Y yo me imagino que Jesús les decía: ¿qué no escucharon de Noé y el arca? Yo soy el arca de salvación. ¿Qué no escucharon? Y se fue por todo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y hasta ahí me lo sé. No es cierto, sí me sé los demás, pero no te los voy a decir. Mira, versículo 28. Y llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. ¿Alguna vez has aplicado esa? Es como hacer como que tú ya te vas para que te inviten. ¿Sí? Si no, te falta barrio, ¿eh? Bueno, Jesús hizo como que se iba. Jesús hizo como que seguía su camino. Pero ellos le rogaron. ¿Quieres ver esto? Ellos le rogaron, le obligaron a quedarse. ¿Qué haces cuando Jesús está pasando delante de ti? ¿Qué haces cuando Jesús quiere caminar contigo? Oblígalo, ruégale que se quede contigo. Tú quédate con él también. Ellos hicieron esto. Ellos notaban algo diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya ha declinado, el día ya se terminó, ya caminamos 11 kilómetros. Cuando yo hago ejercicio y me subo a la caminadora, yo tardo 12 minutos para recorrer 1 kilómetro. ¿Ok? Sí, ya me estás juzgando. Qué lento camina el pastor. Sí, yo sé. Quiere decir que ellos que iban caminando 11 kilómetros fueron algunas horas que fueron caminando, ¿no es cierto? Entonces, el día ya había terminado. Ellos le estaban rogando, le obligaron a quedarse. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Imagínate ese momento. Jesús está partiendo el pan, Jesús está bendiciendo este momento, se abren los ojos, pero Jesús estaba ya en lo que seguía, apareciéndose también a más de 500, apareciéndose a los discípulos, haciendo el trabajo que él tenía que hacer. Entonces, versículo 32, ¿estás conmigo todavía? Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Yo no sé qué rollos habrán traído ahí. No estoy hablando de qué rollo, ¿no? No sé qué habrán traído ahí para leer, pero dice que Jesús les abrió las escrituras. ¿Les abrió las escrituras cómo? Desde Moisés hasta todos los profetas, ¿no es cierto? Era lo que decía atrás. Y si tú pones atención en tu Biblia, ¿quién escribió el libro de Moisés? El libro de Génesis fue atribuido a Moisés y a lo que Dios le mostró a Moisés en sus momentos. ¿Y qué te está diciendo? Desde el principio siempre se ha hablado de Jesús y se ha tratado de Jesús, se ha tratado de la redención. Dios es un Dios de redención. ¿Cuántos dicen amén? El día ya había declinado, ¿no es cierto? Bueno, eso no les importó a ellos. Eso no les importó a ellos. Ellos acababan de ver al Cristo resucitado. Ellos acababan de tener un encuentro mucho más personal con Jesús. Ellos habían caminado 11 kilómetros junto con Jesús. ¿Tú crees que eso iba a importar a esta hora de la noche? No. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Yo creo que rompieron mi récord y su propio récord y corrieron esos 11 kilómetros sin parar hasta llegar y decirles: Jesús caminó con nosotros, Jesús está vivo. Si tú y yo hemos caminado con Jesús,
Si a ti y a mí el Señor Jesús se nos ha revelado a través de su Espíritu Santo, es tiempo que salgamos corriendo y decirle a todo el mundo nuestro testimonio y lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y cómo Jesús camina con nosotros. No te quedes con ese regalo solo para ti. Ese regalo es para compartirlo con todos los demás. Ellos hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ¿qué decía? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús no solo quiere caminar contigo 11 kilómetros. Jesús quiere caminar contigo toda tu vida y toda la eternidad. Dios no podía imaginarse una eternidad donde tú no tuvieras la oportunidad de estar con Él y Él contigo. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a romper ese velo, a romper todas las tradiciones, a romper todo aquello que nos aleja de Dios y hacer un puente a través de su sangre. Él quiere caminar contigo para siempre. ¿Quieres caminar tú con Él? Él quiere caminar contigo para toda la eternidad y Él te hace esa invitación. ¿Aceptas esa invitación en esta tarde? Jesús quiere caminar contigo de la mano. Y muchos de nosotros hemos vivido y muchos de nosotros hemos experimentado lo que es caminar con Jesús. Muchas veces hemos decidido decir, en este momento me suelto y camino yo solo. Jesús te dice, aquí está mi mano el día de hoy, caminemos juntos. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento y le voy a pedir a la banda si pasan para acá? En este camino a Emaús, en este momento, muchos de nosotros nos encontramos en ese camino a Emaús preguntándonos ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está por suceder? ¿Qué sigue para mí? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Y la única manera de averiguar eso es de la mano de Jesús. No pierdas la oportunidad. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? El día de hoy reconocemos que Cristo Jesús murió y resucitó, que no es un cuento de hadas, que no es algo falso. Yo te recomiendo, si esta noche tienes la oportunidad, busca esta película, se llama El Caso de Cristo. Búscala, mírala, ahí me dices cómo te fue con la película. Pero su Espíritu Santo está haciendo una obra. Y quiere hacer la obra no solamente en ti, quiere hacerla a través de ti también. Y el día de hoy la invitación está abierta y su mano está extendida diciéndote, quiero caminar contigo, quiero partir el pan contigo, quiero bendecir tu vida. Pero te toca a ti aceptar esa invitación. Así que mientras los muchachos nos guían en este momento de adoración, reflexionemos en esta invitación. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú has sido bueno, porque tú enviaste en tu eterno amor, has enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por dejar tu vida en la cruz del Calvario, por resucitar al tercer día. Gracias por dejar al Espíritu Santo, que es el que nos convence de toda verdad y de toda justicia y nos redarguye del pecado.
Queremos caminar contigo para siempre. No solo por 11 kilómetros, no solo de aquí a Emaús, sino toda la eternidad. El día de hoy agradecemos tu invitación, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Permítenos vivir una vida que honre tu muerte y tu resurrección. Que podamos decir: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Dios. ¿Y por qué no extiendes tus brazos y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Voltea con alguien y bendícelos. Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ha vencido, ha triunfado. Cristo Jesús ha resucitado. Dale un abrazo a alguien que está ahí. Dile: qué bueno que estuviste aquí hoy. Dios te bendiga a nuestra comunidad en línea. Gracias por estar conectados. Dios te bendiga y te guarde. Dios les bendiga.